Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 146, mayo 26, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Nuevo Testamento. Juan 15, 1-27. Jesús, la vid verdadera, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque, separados de mí, no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran, y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato: ámense unos a otros. Odio del mundo. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y, si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto, y nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me aborrecieron sin motivo. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio.
Si este video te gusta, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete, dale me gusta y comparte el video. Continuamos. Salmos. Salmo 119, 49, 64. Sajin, acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Los insolentes me ofenden hasta el colmo, pero yo no me aparto de tu ley. Me acuerdo, Señor, de tus juicios de antaño, y encuentro consuelo en ellos. Me llenan de indignación los impíos, que han abandonado tu ley. Tus decretos han sido mis cánticos en el lugar de mi destierro. Señor, por la noche evoco tu nombre. Quiero cumplir tu ley. Lo que a mí me corresponde es obedecer tus preceptos. Het. Mi herencia eres tú, Señor. Prometo obedecer tus palabras. De todo corazón busco tu rostro. Compadécete de mí conforme a tu promesa. Me he puesto a pensar en mis caminos, y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. Aunque los lazos de los impíos me aprisionan, yo no me olvido de tu ley. A medianoche me levanto a darte gracias por tus rectos juicios. Soy amigo de todos los que te honran, de todos los que observan tus preceptos. Enséñame, Señor, tus decretos. La tierra está llena de tu gran amor. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el mensaje. Continuamos. Proverbios. Proverbios 16, 1, 3. Capítulo 16. El hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Antiguo Testamento. Segunda de Samuel 9:1 a 11:27. David trata bien a Mefiboset. Capítulo 9. Un día, David les preguntó a sus asistentes y consejeros: ¿Vive todavía algún familiar de Saúl, a quien yo pueda ayudar en memoria de Jonatán? Entonces llamaron a Sibá, que había estado al servicio de Saúl. Cuando Sibá llegó a la presencia de David, éste le dijo: ¿Eres tú Sibá? Y él respondió: para servir a su majestad. Y el rey David le preguntó: ¿Vive todavía algún familiar de Saúl? Dios ha puesto en mi corazón un gran deseo de ayudarlo. Sibá le contestó: aún vive un hijo de Jonatán, que no puede caminar. Se llama Mefiboset. David le preguntó dónde estaba, y Sibá le respondió: vive en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. El rey mandó traer a Mefiboset, y cuando Mefiboset llegó al palacio, se inclinó delante de David en señal de respeto. Entonces David exclamó: Mefiboset. Para servir a su majestad, respondió. David le dijo: no tengas miedo. En memoria de tu padre Jonatán, voy a cuidar de ti. Voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante comerás en mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse delante de David, y dijo: ¿a qué se debe que su majestad me trate así? Un perro muerto y yo somos la misma cosa.
Entonces el rey llamó a Sibá y le dijo: «Todo lo que antes fue de Saúl y de su familia, voy a dárselo a Mefiboset. Quiero que tú y tus hijos y sirvientes trabajen la tierra de Mefiboset, y le den todo lo que cosechen, para que nunca le falte comida, aunque de todos modos él siempre comerá en mi mesa». Como Sibá tenía 15 hijos y 20 sirvientes, le dijo al rey: «Yo estoy para servir a su majestad, así que haré todo lo que usted ordene». Y desde ese momento, Sibá y todos sus familiares quedaron al servicio de Mefiboset y de su hijo Micaías. Como Mefiboset no podía caminar, se quedó a vivir en Jerusalén, y siempre comía en la mesa de David, como uno más de sus hijos. Hanún avergüenza a David. Capítulo 10. Poco tiempo después murió el rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo Hanún. Y David dijo: «Voy a tratar a Hanún con la misma bondad con que me trató Naas, su padre». Enseguida envió David mensajeros a Hanún para que lo consolaran por la muerte de su padre. Pero cuando los mensajeros llegaron a la tierra de los amonitas, los jefes de los amonitas le dijeron a Hanún: «¿De veras cree su majestad que David envió a sus mensajeros para consolarlo? Claro que no, los envió como espías, para que luego pueda conquistar nuestra ciudad». Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David, y que los avergonzaran cortándoles la mitad de la barba, y que los mandaran de regreso a su tierra desnudos de la cintura para abajo. Los mensajeros regresaron muy avergonzados, y cuando David lo supo, les mandó a decir: «Quédense en Jericó, y no regresen hasta que les crezca la barba». Los amonitas comprendieron que se habían hecho odiosos a David, por lo que tomaron a sueldo a 20,000 soldados sirios de Bet-Rehob y de Sobá, al rey de Maacá con 1,000 hombres y a 12,000 hombres de Istob. Pero David lo supo y mandó a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas avanzaron y se prepararon para la batalla a la entrada misma de la ciudad. Mientras que los soldados sirios de Sobá y Rehob y las tropas de Istob y Maacá tomaron posiciones en el campo. Cuando Joab vio que iba a ser atacado por el frente y por la retaguardia, escogió los mejores soldados israelitas y se preparó para atacar a los sirios. Luego puso el resto de la tropa bajo el mando de su hermano Abisai, para que éste hiciera frente a los amonitas, y le dijo: «Si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a ayudarme, y si los amonitas pueden más que tú, iré a ayudarte yo. Ten ánimo, y luchemos con valor por nuestra nación y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca mejor». Joab avanzó con sus tropas para atacar a los sirios, pero estos huyeron ante él. Y cuando los amonitas vieron que los sirios huían, ellos también huyeron de Abisai y se metieron en la ciudad. Joab dejó entonces de luchar contra los amonitas y regresó a Jerusalén. Cuando los sirios se dieron cuenta de que Israel los había vencido, se juntaron otra vez. Hadadezer mandó traer a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates, los cuales llegaron a Elam. Al frente de ellos estaba Sobac, jefe del ejército de Hadad-Ezer. Pero le contaron esto a David, quien, movilizando enseguida a todo Israel, atravesó el río Jordán y llegó a Elam. Allí los sirios se enfrentaron con David y lucharon contra él. Pero nuevamente los sirios huyeron de los israelitas. Los israelitas mataron a 700 soldados que conducían los carros de combate y a 40,000 soldados de infantería. También murió Sobac, comandante en jefe del ejército sirio. Cuando los reyes aliados de Hadadezer vieron que los sirios habían sido derrotados, se rindieron ante David y le fueron tributarios. Después de esto, los sirios tuvieron miedo de ayudar a los amonitas. David y Betsabé, capítulo 11. En la primavera del año siguiente,
que era la época en que los reyes salían a la guerra, David envió a Joab y a sus oficiales y a todo el ejército para que atacaran a los amonitas y sitiaran la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después de tomar la siesta, David se levantó y comenzó a caminar por la terraza del palacio. Mientras contemplaba la ciudad, vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Envió a investigar el nombre de ella y supo que era Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías elitita. David le mandó a buscar. Cuando Betsabé llegó, David se acostó con ella. Betsabé apenas acababa de completar los ritos de la purificación después de la menstruación. Después regresó a su casa. Cuando se dio cuenta de que había quedado embarazada, envió un recado a David para informárselo. David, entonces, envió el siguiente mensaje a Joab: «Envíame a Urías elitita». Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército, y cómo se desarrollaba la guerra. Luego le dijo que se fuera a su casa y estuviera con su esposa. Al salir del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Pero Urías no fue a su casa, sino que pasó aquella noche en la puerta del palacio, con los otros siervos del rey. Cuando David oyó lo que Urías había hecho, lo llamó y le preguntó: «¿Qué te ocurre? ¿Por qué no fuiste a dormir a tu casa después de haber estado tanto tiempo fuera?» Urías respondió: «El cofre, Israel y Judá, Joab y todo el ejército de mi señor están durmiendo en los campamentos, a la intemperie. ¿Cómo podría yo ir a casa a beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haré tal cosa». «Bien», le dijo David, «mañana puedes regresar al campo de batalla». Urías se quedó cerca del palacio. David lo invitó a comer y a beber y lo hizo embriagarse, pero ni aun así quiso ir a su casa esa noche, sino que durmió a la entrada del palacio. Al día siguiente, David escribió una carta para Joab y se la envió por medio de Urías. La carta ordenaba a Joab que pusiera a Urías en la primera línea de batalla, cuando el combate fuera más fuerte, y que luego lo dejaran solo para que lo mataran. Así que Joab colocó a Urías en un punto muy cercano a la ciudad sitiada, donde sabía que estaban peleando los mejores hombres del enemigo. Y Urías murió, junto con varios de los soldados de David. Cuando Joab envió un informe a David de cómo iba la batalla, y dio orden al mensajero: «Cuando hayas acabado de contar al rey todos los sucesos de la guerra, si sucede que el furor del rey se enciende y te dice: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para pelear? ¿No sabían que dispararían desde el muro? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No arrojó una mujer sobre él una muela de molino desde lo alto del muro, de manera que murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro?». Entonces le dirás: «También su siervo Urías elitita ha muerto». Partió, pues, el mensajero, y llegó e informó a David todo lo que Joab le había enviado a decir. Y el mensajero dijo a David: «Los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros, pero los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra sus siervos desde la muralla, y algunos de los siervos del rey han muerto, y también su siervo Urías elitita ha muerto». Entonces David dijo al mensajero: «Así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como al otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntalo». Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa, y ella fue su mujer, y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó,
te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Que Dios te bendiga.